Y para eso el miedo, el chantaje, la amenaza, el terror a gobiernos, a organizaciones, a periodistas, a artistas. Esa es la democracia made in USA, la del terrorismo a todos los niveles. Chantajean a los gobiernos para que rompan los acuerdos médicos con Cuba, acuerdos médicos, algunos de los cuales sirven para que haya medicinas en los hospitales de Cuba, además de tener un tratamiento médico, el único que tenían, muchas poblaciones vulnerables de esos países. Es el terror sobre artistas e intelectuales para que se callen la boca, para que no digan nada. Y a gobiernos de todo el mundo, incluidos los de la Unión Europea, les chantajean con aranceles, etcétera, etcétera. Tere Felipe nos dice, Trump afirma abiertamente que está imponiendo una amenaza humanitaria para forzar un cambio de régimen en Cuba. Hay un bloqueo. Bueno, un embargo, ¿no? Hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Porque es un régimen fallido, dice. Es una confesión directa de un crimen de guerra. El Vindicador dice, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos pretende generar una profunda crisis humanitaria en Cuba con el subrepticio propósito de generar un levantamiento social. Y después hipócritamente echar la culpa al gobierno cubano. Y dice, no hay crisis energética, hay bloqueo energético. Porque, claro, hay una crisis energética, sí, pero tiene una causa y hay que poner el nombrecito. Sí. Bloqueo energético. Por eso está como está la cosa en Cuba. Hay que señalar clarísimamente al culpable porque está demostrado, no es una cuestión de un análisis, de una hipótesis, no. Hay un gobierno que impide la entrada de petróleo con todas las consecuencias. Bueno, está clarísimo que Estados Unidos es un estado terrorista internacional. O sea, es terrorismo descarnado, o sea, visible, no hay duda. Estado terrorista internacional. Y así actúa. O sea, actúa como lo que es un estado terrorista y terrorista internacional contra países independientes, soberanos. Ahora uno se pregunta, estos congresistuchos, ¿no? De María Elvira Salazar, el otro, ahí, ese grupito conectado con la mafia política al sur en Miami, el sur de la Florida, hablan como si no hubieran leyes. O sea, violando las leyes, se pronuncian como si no hubiera leyes en este mundo. No existen las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas se la tiran a la basura, por no decir otra cosa. Todo lo que regula las relaciones comerciales, las relaciones internacionales entre los pueblos soberanos, independientes, pues para esta gentuza no existe. No existe nada que lo detenga, no existe. Claro, tienen un presidente que quiere pasar por encima de las leyes y por encima de la voluntad soberana de los pueblos, en el caso del pueblo cubano. La voluntad soberana del pueblo cubano. Y como no tienen un asidero en el pueblo, porque ya se están levantando y están protestando, y lo hemos expuesto hace un ratico, los representantes, importantes figuras de la cultura de los Estados Unidos, se está pronunciando contra el crimen. Es un crimen, es un acto de maldad, es un posible genocidio si se materializa esta política que han diseñado. Y tiene en esta política dos elementos que son clave en ella. El secretario de Estado Marco Rubio, un tipo mentiroso, uno posiblemente, posiblemente no, seguro, el más mediocre de cuantos secretarios de Estado han tenido las distintas administraciones de los Estados Unidos, y además lleno de odio, lleno de maldad. Ese tipo de gente con una posición neofascista o fascista completa es lo que no debe existir. No debe existir,
y por supuesto el cargo que tiene, la responsabilidad que tiene, le permite estas tropelías y sobre todo atacar o diseñar una política de esta magnitud contra un pueblo libre, sí, libre, independiente y soberano como es el pueblo cubano y la patria cubana. Entonces, cuando estas personas se manifiestan así, violando las leyes, violando el derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas, pues uno tiene que estar de frente y decirle no, con Cuba no, y derrotarlo. Y tienen que ser derrotados, porque no se puede extender la barbarie, no se puede extender a América Latina lo que están procesando esta gente.